Mis hermanos, que Dios nos bendiga a todos, gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de decir su palabra, la que Él quiera que diga. Y recordando que tenemos que tener en cuenta que la palabra del Señor es espada de doble filo. Tanto para ustedes, o sea, tanto para el que la escucha, como para el que la habla. Para mí. Gracias al Señor. La palabra se van a leer en Efesios 6, capítulo 7 al 10. La palabra de Dios se eleva a la comunión del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra que han sido leídas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por permitirme decir tu palabra, y no solamente decirla, sino que te pido que la palabra que yo lea, en tu libro, sea la roca que conduzca mi diario vivir. Gracias, Señor, te estamos muy agradecidos porque aún a pesar de los tiempos que estamos viviendo, tú nos permites hablar de tu misericordia y de tu amor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque sabemos que son vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano va a recibir su paga de acuerdo a cómo viva aquí en la tierra, a cómo haya sido su paso mientras estuvo permaneciendo aquí con los mortales, su vida espiritual, su vida carnal. Sabemos que habemos muchas personas que vivimos engañando, mintiendo y haciendo todo cuantas cosas se nos presente, porque sabemos que el diario vivir del evangélico, o sea, del seguidor de Jesús, no es fácil. Aunque muchas personas lo vean fácil, porque hay personas que dicen, ay no, cuando yo me convierta yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no voy a hacer tal cual cosa. Pero el que tiene los zapatos es el que sabe dónde le aprieta. Ahora bien, nosotros fuimos llamados a limpiar nuestras vidas, a dejar el camino viejo que teníamos y comenzar uno nuevo, uno limpio, en el cual el Señor mora en nosotros. Nosotros debemos de tener confianza en el Señor, porque sabemos desde la creación del mundo y todos los escogidos que Dios cogió, eran personas que confiaban, eran personas que le servían a Dios, no eran cualquier cristiano vago que no quiere trabajar en la cosa del Señor. No, eran personas que se esforzaban, personas valientes. Y esa persona que Dios escogía, ellos le creían a Dios y Dios velaba por ellos. Dios lo protegía, porque ahí
si me pongo a mencionar muchos de la Biblia, tomaría demasiado tiempo, pero le voy a mencionar unos cuantos. Porque, por ejemplo, a Eliseo, Dios lo mandó, él se metió en una cueva y estaba haciendo la cosa de Dios, aunque él hubo un momento que flaqueó, que hasta deseó morirse, pero Dios lo sustentaba. Dios mandaba un cuervo a que lo alimentara. Incluso cuando llegó donde la viuda, que no había ni comida, Dios hizo un milagro y a través de él, Dios bendijo a la viuda también porque lo alimentaba. O sea, a la persona que Dios coge para que trabaje en su obra, solo tiene que creerle a Dios y Dios lo va a sustentar de cualquiera que sea su necesidad. Pero hay que creerle porque Dios no es un mentiroso. Dios no habla mentira. Y si Dios dice que a los hermanos que le sirven a Dios, que aman a Dios, todas las cosas le van a bien, debemos de creerle. Porque Dios no es cualquier cosa. Dios no es hombre ni hijo de hombre para andar mintiendo. Entonces también en Primera de Juan 3:8 vemos que dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio del tiempo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta y dejar esos malos hábitos de andar pecando, porque ya nosotros somos nueva criatura. Dice que cuando uno viene a los pies del Señor, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Entonces uno debe de dejar de andar pecando, de dejar de hacer cosas que a Dios no le agrada. Porque cuando nosotros también tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros andamos conforme a la voluntad del Espíritu de Dios, el Espíritu mismo no habla, es quien nos testifica de las cosas malas que nosotros vamos a hacer o que hicimos o podamos hacer, porque uno no está exento de pecar mientras está en la tierra, porque somos humanos y somos pecadores. Ahora sí, nosotros debemos de tratar de andar conforme a la voluntad de Dios, porque también, como dice en Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces nosotros tenemos que guardar la palabra de su paciencia, pero guardarla según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. No es que nosotros vamos a estar, metido en la iglesia, sentado en un banco, y cuando nosotros salimos de ahí de la iglesia, actuar como los hipócritas, doble vida, o sea, personas de doble ánimo. Estamos bien en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y cuando salimos de ahí somos otra persona. Entonces andamos en fornicación, hablando mentiras, incluso muchos robando, engañando, adulterando, fornicando y todos los demás. Entonces, para esa persona, de nada ellos dicen que están guardando la palabra de su paciencia, porque a lo mejor tienen 20 años en el evangelio, tienen 30, tienen 40, y para ellos están guardando la palabra de su paciencia. Pero no nos engañemos, porque no es así. Guardar la palabra de su paciencia es estar en santidad con el Señor, que cuando el Señor venga nos encuentre irreprensible, alejado del pecado y haciendo las cosas que a Dios le agrada. O sea, poniendo al Señor en nuestro diario vivir, dependiendo de la voluntad de Dios y metiéndonos cada vez más en la palabra del Señor, que es la guía que Él nos dejó, que es la Biblia, para que nosotros podamos tener un cambio en nuestra vida y caminar de acuerdo a su voluntad. Mis hermanos, hasta aquí mi oportunidad. Dios le bendiga y que Dios nos guíe por el buen camino. Amén.